Historia de la vida real. Te llaman como abogado para que asistas a una defensa en Ministerio Público derivado de unos hechos con apariencia de delito. Llegas al Ministerio Público, que para variar es uno de estos alejados de la mano de Dios, y te encuentras con situaciones bastante interesantes, como por ejemplo que no hay ventanas. Por ejemplo, te encuentras con que el Ministerio Público no tiene a la mano un Código Nacional de Procedimientos Penales. Te encuentras también con que este Ministerio Público no tiene, que además es necesario, la bibliografía precisamente para algunos temas en específico en materia penal. Y además de esto, le sumamos la mala atención que prevalece en la mayoría de ellos, independientemente de que estén o no alejados de la mano de Dios. La mayoría de ministerios públicos tratan a los abogados defensores de una mala forma, y es que parece que también es una encomienda del encargo. Pero déjame decirte por qué te estoy hablando de esto y por qué la queja. La queja es principalmente porque en nuestro país existe una mala apreciación o una mala vista, una mala concepción de los ministerios públicos. ¿Y cómo no va a ser? Si de por sí en México existe una gran tradición de considerar a la ley como uno de los elementos que no nos permite hacer lo que nosotros queramos. Incluso al día de hoy, durante estos últimos años, en materia administrativa federal se dice que está prohibido prohibir, y esa es una gravísima problemática para poder mantener un Estado de Derecho. Pero regresemos al punto y centrémonos en los ministerios públicos. ¿Por qué te comento esto que te estoy diciendo? Existe ya de por sí una gran inconformidad por los abogados, y también existe una gran inconformidad por todas las personas que han llegado a ser objeto de extorsión o que han llegado a ser objeto también de delitos como el abuso de autoridad por parte de ministerios públicos. Y es que recordemos que hay algunos puntos en específico que se mandatan para el encargo de este trabajo. Número uno, cuando nosotros hablamos del 21 constitucional y sabemos que este MP tiene por encargo la persecución de los posibles hechos con apariencia de delito o delitos propiamente dichos, sabemos que existe también esta relación en la materia administrativa, puesto que si el Ministerio Público no cumple con ese encargo, estaría incurriendo en una responsabilidad. Derivado de ello es que muchos ministerios públicos tienen que entregar también cuentas, es decir, tienen que llegar a un número específico de carpetas de investigación. Bien integradas, mal integradas, integradas con los pies, no interesa. Finalmente, al corte de caja, lo que ellos tienen por necesidad primera y última es entregar un número cierto de carpetas para que la administración, ya sea local o federal, pueda decir y pueda acreditar que se está cumpliendo con la Administración Procuración de Justicia. Ahora bien, déjame decirte en relación a esto. Esas carpetas de investigación que están mal integradas tendrán que caerse una vez judicializada esa carpeta y una vez que se haya llegado, por ejemplo, a la audiencia inicial. Pero si nosotros pues, somos un poco curiosos en este apartado, nos vamos a dar cuenta que esas carpetas, aparte de estar mal integradas, tienen, como te decía yo, la posibilidad de incurrir en delitos como puede ser incluso el abuso de autoridad. Y es que aquí existe también una precariedad en cuanto al servicio del Ministerio Público, porque si nosotros nos damos cuenta, estos ministerios públicos realmente no cumplen en la mayoría con las obligaciones y tampoco con las necesidades de que ha constituido ese 21 constitucional, que es su obligación primera. Pero vamos un poco más atrás en el tiempo, porque aquí estamos hablando de que ese Ministerio Público ya está generando su trabajo. Pero ¿cómo es que llegan ahí? Recordemos que existen convocatorias que se publican en materia federal y en materia local para poder hacer estos concursos para ministerios públicos. Y es que además estas convocatorias implican que deben de cumplirse con diferentes exámenes para poder ingresar a este servicio. Número uno, existe un examen de tipo escrito para saber los conocimientos teóricos o dogmáticos del sustentante o del candidato. Te va a incluir evidentemente materia de teoría del delito, vamos a tener también proceso penal oral en la actualidad, vamos a tener también una sección de matemáticas y existe también incluso una relación de lógica en el examen. Así que una vez que se haya acreditado este examen, vamos a los siguientes filtros. Vamos a tener un examen socioeconómico, vamos a tener también un cotejo o compulsa de los documentos, como por ejemplo son los títulos, como por ejemplo también son las identificaciones, etcétera. Ya sabes, papeleo.
Pero la cosa se complica un poco más allá cuando nosotros entendemos que los exámenes no concluyen ahí. Vamos a tener este examen socioeconómico y vamos a tener también ahora exámenes de tipo psicológico, y también se va a tener un polígrafo, además del examen toxicológico y el examen físico. Si en alguno de estos exámenes finalmente se encuentra alguna irregularidad, aun y cuando se haya acreditado este examen teórico, sabemos que será difícil si es que la persona, si es que el sustentante no tiene, como se dice en el argot, no tiene su velita prendida. Entonces, efectivamente sabemos que para este servicio que se otorga a través de las convocatorias en donde se encuentran precisamente estos exámenes que comentamos, hay personas que ya vienen de cierta manera protegidas, que van a llegar a ser ministerios públicos, como ocurre prácticamente en todas las administraciones de gobierno. Así que aquí es donde nosotros tenemos el primer problema. La mayoría de personas que están llegando a este tipo de encargos no son las personas que tienen las credenciales, número uno, ni tampoco los conocimientos, y tampoco podemos pensar que estén al 100% en cuanto a los exámenes toxicológicos o en cuanto al examen poligráfico. Y recordemos además que en este caso los exámenes de carácter psicológico requieren un perfil específico de la persona, es decir, del sustentante que va a ser este Ministerio Público, para evitar situaciones, por ejemplo, de que cometan delitos como los que ya mencionamos, incluidos algunos otros como puede ser la tortura. Así que es bien importante el tener en cuenta que estas personas que van a tener en sí la investigación y persecución de los delitos debieran ser personajes que estuvieran totalmente acreditados y certificados por la ley para ejecutar este encargo, que de por sí es bastante delicado. Pero la cuestión no para ahí. Una vez que estas personas, independientemente de que se tenga o no se tengan los conocimientos, o que se haya sido protegido o se haya sido beneficiado desde la cúpula o desde un punto administrativo en el cual se permita el ingreso de esta persona, vamos a hablar acerca de la redignificación del Ministerio Público. Y es que la mayoría de personas que llegan a este servicio y que no están cumpliendo con todos los requisitos generan, como te comento, delitos. Entonces, esa redignificación del Ministerio Público en nuestro país es necesaria a ultranza para que comience a dar resultados el nuevo sistema de procedimiento penal oral. Y es que recordemos que hasta la fecha este procedimiento no está dando los resultados para los cuales fue propuesto antes del 2008. Si bien es cierto, nosotros pensamos que estos famosos motivos dentro de la iniciativa de reforma, como lo fue el deshacinamiento de las cárceles y el hacer mucho más fluida la justicia restaurativa, no están dando resultado, tenemos que ser muy cautos a la hora de entender que existe una disparidad en cuanto a lo que se presenta en materia de resultados públicos, en donde se nos explica una cosa o se nos trata de argumentar una cosa, que es que el sistema funciona, pero en la realidad no es así. Entonces, una de las grandes trabas, una de las grandes problemáticas es que estos ministerios públicos, tanto en materia local como en materia federal, no están haciendo la chamba, y es precisamente por todo esto que te estoy comentando. No es una situación nueva, proviene incluso desde el sistema anterior. Sin embargo, no podemos dejar de dar cuenta que esta problemática también está un tanto aterrizada en la cultura mexicana, y es que si nosotros realmente no tuviéramos esta posibilidad de eliminar esa corrupción que a la fecha nos evidencia, estaríamos pensando en tener realmente un ministerio público que realmente valiera la pena y que realmente cumpliera con todos y cada uno de los diferentes objetivos que constitucionalmente están propuestos. Espero que esta información te sirva, espero que los ministerios públicos no se enojen, espero que aquellos que están cumpliendo con su chamba a cabalidad lo sigan haciendo y que trabajen porque al final del día todo este sistema funcione, porque también nosotros como abogados, estando del otro lado del procedimiento, sabemos de qué manera se está fallando. Así que el objetivo es trabajar porque los abogados, tanto como los ministerios públicos, estemos dignificados como realmente se hace. Y pues les mando un saludo. Soy Cristian Canales, suscríbanse al canal. Espero que la información les sirva. Nos vemos la próxima.